Buenos días, mi nombre es Marco Andrea Súa Urrutia. Yo les estaré presentando partes de una PC. Soy de primero uno de la escuela ITECH. Soy matrícula 5602 de la clase de computación. Entonces empecemos. Sabemos que el PC lleva diferentes periféricos, ya sea por dentro o por afuera, los cuales le permiten realizar todas las tareas que sean necesitadas. Sin embargo, ¿de verdad sabemos los componentes que lleva nuestra PC y para qué se usan? En esta presentación vamos a ver exactamente eso. ¿Para qué se usan? ¿De qué están conformados? Etcétera, etcétera. El disco duro HDD Hard Disk Drive es un componente informático que sirve para almacenar de forma permanente nuestros datos. Estos están compuestos de piezas mecánicas, de ahí que a veces se les llame discos duros mecánicos, y utilizan el magnetismo para grabar tus datos y archivos. Se compone de uno o dos varios discos rígidos unidos por un mismo eje, y que giran a gran velocidad dentro de una caja metálica. Un cabezal de lectura o escritura lee o graba tus datos sobre los discos. Cuantos más finos sean los discos, mejor será la grabación, y cuanto más rápido giren, a mayor velocidad se transmiten los datos. Estos son relativamente baratos a comparación de un Solid State Drive, que lo veremos a continuación. Un punto importante de este es que al estar girando el disco y tener cualquier tipo de desbalance puede hacer que se raye el disco y por lo tanto corrompa la información que se tenía grabada en él. Otra manera por la cual puede ser corrompida esta puede ser por magnetismo, debido a que así mismo funciona el dispositivo. Activa al disco duro anterior es el disco duro SSD o Solid State Drive. Este tiene una gran diferencia a los HDD, ya que mientras estos discos duros utilizan componentes mecánicos que se mueven, las SSD almacenan los archivos en microchips como memorias flash interconectadas entre sí. Esta básicamente es una evolución de las memorias USB. Incluyen un procesador integrado para realizar las operaciones relacionadas con lectura y escritura de datos, llamados estos controladores. Y estos son los que toman las decisiones sobre cómo almacenar, recuperar, almacenar en caché y limpiar los datos del disco. Su eficiencia es uno de los factores que determinan la velocidad total de la unidad. Cabe mencionar que estos son caros, pero a comparación de los HDD no los afecta ni el magnetismo ni los desbalances. La memoria RAM o Random Access Memory es la memoria principal de un dispositivo. Esta es donde se almacenan de forma temporal los datos de los programas que se están utilizando en ese momento. Esto quiere decir que cada vez que reinicies o apagues tu ordenador, lo normal es que los datos que están almacenados en la RAM se pierdan. Estos tienen una enorme velocidad, sin embargo, la cantidad que tengas afecta directamente al rendimiento del dispositivo, y si no hay suficiente, el ordenador puede ir lento. La memoria RAM como componente físico es una tarjeta que va conectada directamente a la placa de tu base del ordenador. Normalmente en los ordenadores hay ranuras para tener varias tarjetas estas conectadas. Tu ordenador o móvil no ejecutará todas las acciones utilizando únicamente el disco duro, ya que si lo hiciera tardaría demasiado en ejecutarlas. Para esto se utiliza la memoria RAM, la cual es mucho más rápida para hacer estas tareas más inmediatas y es la encargada de almacenar las instrucciones de la CPU o los datos que las aplicaciones necesiten constantemente. Procesador o Central Processing Unit es un componente vital para una PC, ya que lleva a cabo todo el funcionamiento del sistema actuando como el cerebro de este. Con la ayuda de las otras partes del equipo, dirige las tareas que este lleva a cabo. El componente físico se compone de miles de millones de transistores fabricados con silicio.
Estos se combinan formando puertas lógicas. Estas sirven para formar las diferentes estructuras que permiten tratar las instrucciones de manera ordenada y la ejecución del código. La velocidad de un procesador viene expresada en hercios. Esto mide la cantidad de operaciones que la CPU realiza. El proceso lo lidera una señal llamada reloj. Suele consistir en una puerta de señal dirigida de onda cuadrada que marca el compás. El reloj es la cantidad de pulsos por segundo a la que trabaja el CPU. Los procesadores actuales pueden tener varios núcleos, y cada uno de estos es una CPU en una CPU en sí misma. La tarjeta madre se trata de la placa del circuito impreso principal de una computadora, lo que significa que es la pieza principal de los circuitos a la que se conectan las demás piezas que crean el conjunto. A la tarjeta madre se le denomina como la columna vertebral que une los componentes de una computadora en un mismo punto y se le permite comunicarse entre sí. Sin ella, ninguna de las piezas de la computadora, como el CPU, el GPU o el disco duro, podrían interactuar, por lo que al ser dañada es muy malo para el sistema. Las piezas que se conectan a ella con cables o directamente suelen llamarse componentes de la tarjeta madre. Entre ellos se encuentran unidades ópticas como el DVD, tarjetas de video y GPU, tarjetas de sonido, discos duros, procesadores, tarjetas de memoria RAM, etc. Las partes de una tarjeta madre incluyen conectores de alimentación y datos, condensadores, disipadores de calor, ventiladores, y también se pueden observar agujeros de tornillos para añadir nuevas piezas o para anclarla en un dispositivo. Una fuente de poder en una computadora sirve de la misma forma que una fuente industrial utilizada para prueba de equipos, un cargador de celular, así como otras fuentes que se convierte la energía eléctrica a AC en energía eléctrica DC. Por eso se llaman fuentes DC. Su cable de suministro eléctrico se inserta en un socket ubicado en el exterior de la computadora que pertenece a la fuente. Las fuentes de poder actualmente son conmutadas y con voltaje dual, por lo que satisfacen dos modos de funcionamiento diferentes, mientras el equipo se encuentra operativo y en modo standby. La función de un monitor es simple, ya que es que puedas interactuar con el computador con la ayuda del ratón y el teclado. Pero hay varios tipos de estos monitores. Algunos son muy grandes como una caja, que estos pueden tener tecnología de tubos rayo catódicos, CRT, los cuales no se usan tanto. Existen otros que son bastante delgados y pueden usar una malla de cristal líquido, LCD, un diodo emisor de luz, LED, o pantallas plasma. Las pantallas muestran las imágenes a través de píxeles. Estas son unidades básicas de una imagen, y la resolución de los monitores depende de la cantidad de píxeles que estos tengan. El ratón es un dispositivo de entrada para ingresar órdenes a la computadora. Este usualmente es diseñado con dos botones. El izquierdo sirve para ejecutar acciones y el botón derecho se usa principalmente como atajo a menú. Los más recientes incluyen una rueda o un botón sector que sirven para desplazar la pantalla hacia arriba o hacia abajo, lo que permite desplazarse a través de un documento o navegar en Internet con mayor agilidad. De estos existen dos, un mecánico y otro óptico. El mecánico se caracteriza por tener una bola de gama que se encuentra abajo del dispositivo. Esta se encarga de indicar el movimiento del dispositivo debido a que el sistema era muy tedioso porque la bola arrastraba toda la suciedad hacia el sistema y esta se tenía que limpiar constantemente. Este quedó obsoleto muy pronto, por lo que el óptico eliminó la bola y en su vez incorporó un circuito electrónico que funciona de manera simultánea a través de un procesador digital de imágenes, un sensor CMOS o cámara de baja resolución, un LED y un par de lentes ópticos. Y se basa en utilizar un LED que manda una luz hacia un lente óptico para que ésta se concentre hacia la superficie y posteriormente a través del otro lente. Esta misma llega directamente hacia el sensor y la luz del mouse sirve para que la cámara tenga un mayor rango de visión y así puede enviar datos al procesador con una mayor precisión.
Un teclado es un periférico de entrada o dispositivo, en su mayor parte inspirado en el teclado de las máquinas de escribir, que utilizan una disposición de botones o teclas para que éstas actúen como palancas mecánicas o interruptores electrónicos que envían una información al teclado. El teclado moderno tiene acerca de 99 y 108 teclas aproximadamente. Los teclados del ordenador disponen de caracteres grabados o serigrafiados que permiten su identificación durante el proceso de escritura. En el momento que el usuario presiona la tecla, la membrana desciende hasta que la pieza metálica hace contacto con la placa base. Esto pone en marcha el envío de la señal eléctrica correspondiente que le permite al PC reconocer el carácter que desea introducir. Una tarjeta de video es un componente que viene integrado en la placa base de la PC o se instala aparte para ampliar sus capacidades. Con- Concretamente, esta tarjeta está dedicada al procesamiento de datos relacionados con el video y las imágenes que están reproduciendo en el ordenador. Todas las imágenes que ves en tu monitor, desde los gráficos de un videojuego hasta lo que escribes en Word, requieren ser procesadas por el ordenador. Las tarjetas gráficas obtienen estos datos que le envían al procesador del ordenador y los transforma en información visual, lo que quiere decir que coge datos que son unos y ceros y los convierte en imágenes. Tarjeta de audio. Una tarjeta de audio es una tarjeta de expansión para el ordenador que permite la entrada y salida de un audio de forma regulada y controlada por un programa informático denominado driver. El uso de las tarjetas de sonido está fundamentado en el ámbito multimedia, es decir, todas aquellas aplicaciones informáticas que requieran la emisión de sonido. Una de las partes más importantes de esta tarjeta es el conversor analógico digital y el digital analógico. Dicho elemento tiene como misión transformar la señal analógica que entra en la tarjeta en digital para poder ser procesada y tratada en el ordenador y a su vez devolverla transformándola de nuevo en analógica para poder ser reproducida. La carcasa de un equipo es el esqueleto metálico que contiene los diferentes componentes internos. Este tiene varias ventajas, tales como bloquear el ruido que se produce en el equipo y la protección contra la radiación electromecánica. Existen normas que garantizan dicha protección de manera tal que se cumpla con las regulaciones existentes. El factor de forma es el aspecto más importante al momento de elegir una carcasa. Sus dimensiones, el número de ranuras para las unidades que posee, sus requisitos de alimentación, los conectores externos y por último su diseño y color. Un cooler es un ventilador capaz de enfriar y mantener la temperatura de la PC en el óptimo estado. El aumento de velocidad y el consumo de energía en este han hecho que los coolers se conviertan en una necesidad habitual, ya que el aumento del calor producido por estos componentes tiene un efecto adverso en el rendimiento de los equipos informáticos. Los ventiladores que se incluyen en los coolers se ocupan de mover aire caliente y expulsarlo de los componentes, capturando al mismo tiempo aire fresco para renovarlos. La BIOS es lo primero que se ejecuta al encender un ordenador. La BIOS es una secuencia de códigos de ejecución almacenada en un chip de la placa base, que le permite a la misma reconocer que está conectado a ella. El procesador, la tarjeta gráfica, la RAM, unidades de almacenamiento y cualquier otra tarjeta de PC. Sin la BIOS tan solo tendríamos una placa base, no un ordenador. La BIOS del ordenador proporciona detalles sobre los posibles fallos que puedan surgir al iniciar una PC. Voltaje es un dispositivo eléctrico diseñado para suministrar un voltaje estable y proteger a los equipos eléctricos y electrónicos conectados a una línea de tensión contra fenómenos como sobrevoltaje, caída de tensión y variaciones de voltaje. Los acondicionamientos de tensión cuentan con un control eléctrico que monitorea permanentemente el voltaje de una línea eléctrica y mediante el uso de componentes electrónicos de estado sólido realiza una conmutación entre las diferencias de derivaciones del devanado de un autotransformador para poder ver un voltaje de salida adecuado para el uso de cualquier tipo de equipo eléctrico y electrónico.